Ahora vamos a ver lo que son los sistemas numéricos. Los números se pueden representar en distintos sistemas de numeración de acuerdo a su base. Por ejemplo, tenemos nosotros el sistema decimal, que es la base 10, que es el que manejamos nosotros los seres humanos. Tenemos el sistema binario, que es la base 2, que es el que maneja la computadora. Tenemos el sistema octal, que es la base 8, que es lo que manejan las imprentas. Y tenemos el sistema hexadecimal, que es la base 16, que es lo que manejan los programadores de sistemas. Los sistemas utilizan un conjunto de símbolos que determinan la base para representar con números. En electrónica digital se utilizan aquellos sistemas cuya base es 2, lo hemos hablado bastante, ¿no es cierto? Pero también hay otros como ser el sistema octal, el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Es un sistema de juego de caracteres, ¿ya?, que se divide en 4 grandes grupos y es el código de máquina, que es lo que entiende la computadora. La computadora no entiende de números, no entiende de letras, simplemente, como se llama digital, la computadora justamente maneja dígitos binarios, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros este cuadro bien expresivo donde están los juegos de caracteres del código ASCII, que es lo que interpreta el ser humano, es decir, el programador en este caso, y la computadora. Dijimos que la medida más pequeña que tiene la computadora son los bytes, ¿sí?, que son los códigos binarios. Entonces nosotros tenemos un primer juego de caracteres que va desde el 0 hasta el 31, ¿sí?, del 0 al 31, que se llaman caracteres de control, es decir, hay códigos de máquina inentendibles para el ser humano. El segundo juego de caracteres, que va desde el 32 hasta el 63, se denomina dígitos y puntuación. Dígitos y puntuación. Ahí nosotros podemos ver los números, los símbolos, los signos, ¿sí?, y algunos otros tipos de caracteres que se los utiliza generalmente en matemáticas. Posteriormente, el tercer grupo de caracteres, que va desde el 64 hasta el 95, se denomina letras mayúsculas y caracteres especiales. Ahí están las letras mayúsculas y los caracteres especiales. Y luego el último juego de caracteres, que va desde el 96 hasta el 127, se denominan letras minúsculas y otros caracteres especiales. Nos preguntamos, ¿simplemente hasta ahí terminan los juegos de caracteres, es decir, un total de 127 caracteres? No. Eso es en realidad el código ASCII estándar, ¿ya?, que se utiliza universalmente. Pero hay un código ASCII extendido, ¿ya?, que tiene muchos caracteres más, pero es muy poco ocupable. Es decir, lo que más se ocupa es el juego de código ASCII de 127 caracteres. Bien, ahora vamos a entrar a la parte del software. No sin antes decirles que en esta parte de los sistemas numéricos, de conversión de los sistemas numéricos, lo vamos a dejar para el segundo parcial, lo que corresponde a la práctica, ya, porque hay bastante práctica, sistema de conversión de decimal a binario, de binario a decimal, de decimal a hexadecimal, etc. Entonces,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender qué es lo que hace la máquina cuando el ser humano le introduce estos mismos códigos ASCII, pero en forma ya de caracteres entendibles para nosotros los seres humanos. Si yo presiono una letra A, yo sé que es una letra A, pero la computadora no entiende como letra A. La computadora lo entiende como si fuera un juego de caracteres de números binarios, que es el intercambio de los dígitos 0 y 1, es la combinación. Bien, vamos a entrar a la parte de lo que se refiere al software. ¿Ya? Bien, ¿qué es el software? Es un conjunto de circuitos electrónicos y dispositivos mecánicos que actúan bajo la dirección del software, los cuales realizan tratamiento y almacenamiento de la información. El hardware se refiere a los componentes materiales y está compuesto por 5 elementos principales. Perdón, creo que anteriormente había dicho el software en vez de decir el hardware. Estamos hablando del hardware, después vamos a ver el software. Todo lo que vamos a ver en este momento es el hardware. Hardware significa duro, parte dura, es decir, la parte tangible de la computadora, y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, el hardware se refiere a 5 elementos principales. El CPU, que es la unidad de procesamiento central, mal llamado el CPU, debería ser la CPU, ¿no? Porque es la unidad de procesamiento central. Los dispositivos de entrada, los dispositivos de almacenamiento externo o secundario, los dispositivos de salida y las redes de conexiones y comunicaciones. Esos son los 5 elementos que se componen el hardware. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Y aquí tenemos entonces la unidad de procesamiento central. Todo el mundo lo conoce como CPU, ¿no? Por sus siglas en inglés, Central Process Unit, pero en este caso nosotros decimos que es el CPU. ¿Cuáles son los elementos que hay en el CPU o la CPU? Primero está el microprocesador. Esto que ven acá al centro, ¿ya? Es el microprocesador, que es el que mide la potencia de la máquina. Es como decir el cerebro de la máquina. El microprocesador tiene 3 elementos principales. Esto es muy importante que tomen nota. Primero, la unidad de control. Segundo, la unidad aritmético-lógica. Y tercero, el registro o los registros. Algunos dicen que es los registros del procesador. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es muy importante conocer esto? Porque la unidad de control, como su nombre lo indica, es el control de funcionamiento. La unidad aritmética lógica es la que hace las operaciones. Y los registros son los encargados de procesar la información de una manera transitoria. ¿Ya? Los registros trabajan mucho con la memoria RAM, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Para luego estos registros, que se consideran unidad de almacenamiento interno o primario, se han grabado en unidades de almacenamiento externa o secundaria, que son los discos duros, los memory, los CD, DVD, etc. ¿Ok? Esa la nube. Pero seguimos con la memoria. Bien. La memoria ROM, vamos a liquidarla de una vez. La memoria ROM es una memoria, dijimos, indestructible. O sea que todos los programas que están grabados dentro de la computadora están residentes en la memoria ROM. Eso no tiene forma de ser destruido, salvo que ya la dañen, ¿no? A la computadora. La memoria RAM, sin embargo, que es la que trabaja, como les decía anteriormente, junto con los registros del procesador, a los cuales se les llama dispositivo de almacenamiento interno o primario, ¿ya? Tienen 2 elementos. El primer elemento son los sectores. Los sectores. ¿Qué significan los sectores? La memoria RAM
va acumulando la información antes de llevarla después al disco duro o los discos externos, ¿no es cierto? ¿Ya? Va trabajando, reitero, con los registros del procesador y va acumulando en ciertos lugares, en ciertos sectores. Es como si yo tenga un mueble grande lleno de cajones, ¿ya? Y yo diga, bueno, un ropero, ¿no? Yo tengo mis calcetines allá arriba, mis poleras más abajo, mis shorts más abajo, mis camisas, ¿no es cierto? Entonces, esos cajones son los que se denominan sectores de la memoria RAM. Pero también tiene otro componente la memoria RAM, que es la medida o tamaño de la memoria. ¿Qué significa la medida o tamaño de la memoria? La medida o tamaño de la memoria es el equivalente a los dígitos binarios que se manejan, ¿ya? Es decir, cada uno de los caracteres que pasa por la computadora tiene un tamaño de 8 bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la medida más pequeña que tiene la computadora y que puede ser un dígito binario, es decir, un 0 y un 1. Más adelante vamos a ver nosotros las equivalencias en bit, que son las medidas que utiliza la memoria y también se almacenan en los discos externos. El otro componente que tiene el CPU es la tarjeta madre, que les decía. ¿Por qué se llama tarjeta madre? Bueno, hay varios nombres, le llaman placa base, le llaman motherboard, si estamos hablando en inglés. Es la tarjeta madre porque todo lo que pasa por la computadora se conecta en ella. Es decir, ustedes ven acá en esta figura, ¿ya? Todo tipo de conectores, los USB, el mouse, el teclado, absolutamente todo se coloca en esta tarjeta madre. Ahí vemos una pila. ¿Para qué es la pila? Si se apaga la computadora y se enciende de aquí 3, 4, 5 días, 20, 50 o 100 días después, ¿no es cierto? Sigue conservando la fecha actual, es decir, se va modificando. Porque justamente para eso trabaja esa pilita, esa batería. ¿Ok? Bien. Aparte de la memoria, lo último que tenemos en el primer capítulo, a ver, en los componentes dijimos del hardware, ¿ya? Dentro de lo que es el CPU, tenemos los buses internos. ¿Qué son los? Ahí tienen al bus. Pero no es que sea un bus, un colectivo, pero sí significa que transporta la información. Es como si tuviéramos cientos de miles de carreteras, ¿ya? Dentro de esos buses. Hagamos de cuenta que son cientos de miles de carreteras y que por ahí circulan cientos de miles de automóviles. Entonces, la unión del ancho de la carretera con el número de automóviles que pasan por ahí, estoy haciendo simplemente una analogía, es decir, una comparación, es el famoso ancho de banda. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos a internet, si hubiesen más carreteras, quiere decir que van a caber más automóviles. ¿Y qué son los automóviles? Es la información que fluye por esas carreteras, ¿ya? Entonces, por eso siempre, cuando uno contrata internet, uno busca una banda ancha, lo más ancha que sea, para que su internet sea veloz, ¿ok? Bien, seguimos pues. El otro elemento del que consta el CPU son los dispositivos de entrada. Vamos a ver. El principal dispositivo de entrada que tenemos es el teclado, ¿no? El teclado consta de, bueno, depende, ¿no? Si es un teclado normal, consta de 89 teclas, perdón. Y si es un teclado expandido, son de 105 teclas. Entonces, el principal dispositivo de entrada que tiene la computadora es el teclado. No puede haber otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es donde nosotros metemos la información. Es el principal. Hay otros también que lo vamos a ir nombrando ahorita, pero este es el principal. Y este teclado es un teclado que nos permite dar un ejemplo del manejo.
tiene esas teclas alfanuméricas, saben que están subrayadas con rojo y al centro. Alfanuméricas significa que son alfabéticas y son numéricas. Pero además que tiene las teclas modificadoras. Las teclas modificadoras, que son estas teclas que están en la parte de abajo, casi terminando ya todo el teclado, ¿no es cierto? Tecla Shift, que es para poner mayúscula, minúscula, así que están en los dos lados. La tecla Control y la tecla Alt, que se utiliza con combinaciones para hacer ciertas acciones que lo vamos a hacer más adelante. El teclado numérico, que está acá a la derecha de su pantalla, que para poder activarlo tenemos que apretar una teclita acá que se llama bloque numérico y se activa y podemos trabajar, ¿no es cierto? Acá arriba tenemos unas teclas que tienen una F, F1, F2, F3 hasta F12. Son las teclas de función. Ya las teclas de función siempre tienen una finalidad. Generalmente es para programación, pero también se lo utiliza. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Excel, apretamos F2 y nos podemos entrar a una celda a hacer las modificaciones. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y hay otras teclas que se utilizan, como ser, por ejemplo, F8 cuando ha fallado el sistema, hace que restaure en modo a prueba de fallo. ¿Ok? Bien. Las otras teclas son las teclas para movimientos del cursor, ¿ya? Que están entre lo que es el teclado alfabético y el teclado numérico. ¿Lo ven? Bien al centro está, al centro del teclado alfabético y del teclado numérico, allá abajito. ¿Ya? Son las teclas, está con rojito. Son cursor para arriba, cursor para abajo, cursor para la derecha, cursor para la izquierda. ¿Ok? Y las teclas especiales, que son las teclas que tenemos más arribita de estos cursores, no está bien señalado, se desvió el cuadrito, que son las teclas de insertar, tecla de inicio, tecla de final, etc. ¿Ya? Ustedes pueden mirar en cualquier teclado que tengan, van a ver que se cumple toda esta definición. El ratón o mouse. El ratón o mouse es otro dispositivo de entrada también importante, ¿no es cierto? Que sirve para meter información. Nos podemos preguntar nosotros, ¿se puede trabajar sin mouse? Sí, se puede trabajar sin mouse. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo vamos a hacer unas activaciones, unas programaciones y vamos a convertir nuestro teclado numérico en un mouse. ¿Ya? ¿Se puede trabajar sin teclado? Claro, se puede trabajar. Hay un teclado virtual también que tiene Windows, pero lógicamente lo manejamos con el mouse. Y alguien me dirá, algún avanzado, ¿y se puede trabajar sin los dos? No se puede. No. O el uno o el otro, pero sin los dos no se puede. Es como si ustedes en el fútbol quisieran patear con las dos piernas. Si patean con las dos piernas se caen. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver los tipos de ratones que hay. Ratones o mouse. Por ejemplo, aquí tenemos un ratón mecánico, que son los antiguos. Y aquí tenemos un ratón óptico, que son los modernos. ¿Ok? Hay ratones con cable y hay ratones inalámbricos, ¿no es cierto? Que se manejan con un dispositivo de USB. El escáner es otro dispositivo de entrada. ¿Qué es lo que hace el escáner? El escáner se encarga de hacer una copia de algún documento, de alguna foto, de algún medio que muestre una imagen, ¿no es cierto? Y transmitirlo dentro del computador y codificarlo y crear un archivo. ¿Ya? Hay muchos tipos de escáner plano, escáner de mesa, escáner domésticos, ¿sí? Y estos se manejan con la reflexión de la luz. Ahí, por ejemplo, en la gráfica vemos un escáner de mano, que todo el mundo lo conoce. Las ecografías nos sacan las ecografías con esos escáneres de mano, ¿no? En los supermercados también, cuando vamos y pagamos, hay ese aparatito que empieza a señalizar y contabilizar los productos y van saliendo las facturas de un escáner. Hay un escáner de tambor también, ¿no? Que utilizan los ingenieros para
cuestiones de los planos. El lápiz óptico prácticamente podemos decir que fue un intento fallido, ¿no es cierto? Porque muy rápido después llegó la tecnología touch de los celulares, entonces quedó obsoleto, ¿no? Pero es bueno estudiarlo porque el lápiz óptico tenía un apuntador, ¿ya? Que era el que generaba la cabeza lectora, ¿no? Que generaba el programa. Con ese, entonces el dispositivo de entrada era la pantalla, no era el lápiz, pero el lápiz sí señalaba, ¿sí? El joystick. ¿Qué es el joystick? Es la palanca para juegos electrónicos, ¿no? Ahí vemos que el joystick tiene un mango, una base, un botón de disparo, botones adicionales, un interruptor, una palanca, un botón direccional y una ventosa que se encarga de prender ahí en alguna superficie plana para que no se vaya a caer. El micrófono es otro elemento también importantísimo, que cuando nosotros metemos aire, expulsamos aire, genera las células fotoeléctricas que son las que hacen grabar en una computadora los sonidos en un archivo. Otro dispositivo que tenemos también de entrada, que es de entrada y de salida por si acaso, es el modem o fax modem. Es decir, es un dispositivo que se encarga de transmitir señales analógicas y digitales, ¿ya? Y que es utilizado para internet. Ahí está. Hay modem interno y hay modem externo. Habiendo visto ya los dispositivos de entrada, vamos a ver ahora los dispositivos de almacenamiento externo o secundario. Dispositivo de almacenamiento externo o secundario. ¿Cuál es el principal dispositivo de almacenamiento externo o secundario? El disco duro es el principal, ¿ya? Hemos visto nosotros en la historia de la computadora que lo primero que se hizo para almacenar la información eran las tarjetas perforadas, ¿no es cierto? Pero luego se hicieron otros medios de almacenamiento, como ser los tubos de mercurio, después posteriormente vinieron las cintas electrónicas, ya después apareció el disco duro y ahora ya hay cualquier cantidad de medios de almacenamiento, como sea el CD, el DVD, las memorias USB, etc. Ahí, por ejemplo, tenemos una unidad de disco duro con sus elementos. Tiene una cabeza de lectura y escritura, un brazo de acceso y unos platillos de aluminio con recubrimiento central. Y al centro, lógicamente, tiene un eje. ¿Ok? Ese es el principal dispositivo de almacenamiento externo o secundario. Y tenemos acá los otros. Tenemos el CD-ROM, el DVD-ROM, el flash memory y el disquete, que ya no existe, ya ustedes creo que ni lo conocen. El disquete servía para almacenar información en esos disquitos flexibles y se podía borrar, a diferencia de los CD y DVD que no se puede borrar la información. En flash sí se puede borrar. Dispositivos de salida. Pero aquí tenemos las dos principales, las de tubos de rayos catódicos, que son esas grandotas que ya no se usan, esas petacudotas, ¿ya? Y las que ahora se usan son los monitores planos, que le llaman LCD, está en inglés Liquid with Display, que significa monitor de cristal líquido. Las impresoras es otro tipo también de medio de salida, ¿no? Tenemos varios tipos de impresoras, hay impresoras a tinta, a tóner, que es un polvo, ¿no es cierto? O margarita, que son impresoras de impacto. Tenemos plotter, que son estos grandotes de acá para hacer planos. Tenemos sin número de impresoras. Los altavoces o parlantes. Sale por ahí la información también, entonces es un dispositivo de salida. Los auriculares o audífonos, también sale la información por ahí. Entonces hay varios tipos de
de auriculares, ¿no? Los chiquititos, los incluso hay cuadrafónicos y con sonido Dolby Digital. Finalmente, las conexiones y redes de comunicación. Aquí tenemos una red que se llama la red de la clasificación por su topología. Pero antes que nada voy a ver aquí mis apuntes que tengo, que no pude colocarlos en la multimedia, ¿ya? Y decimos que las redes de comunicaciones se clasifican de varios tipos. Por su alcance puede ser la red personal, la red local, la red metropolitana y la red amplia. Hay unas simbologías que están en inglés, pero no hace falta que se graben eso. Pero de todas maneras, por si lo ven, la personal se denomina PAN, por su simbología en inglés, que es Personal Ad Network, ¿ya? Que quiere decir red de área personal, ¿ya? Quiere decir, si nosotros trabajamos con nuestra computadora y tenemos enganchadas 2 o 3 computadoras, es una red de área personal. Red de área local es un poquito más grande, ¿ya? Por ejemplo, la misma comunicación que tenemos con la universidad, nosotros es una red de área local, que sus siglas en inglés es LAN, Local Area Network, ¿ok? La red de área metropolitana, que es la red MAN, Metropolitan Area Network. Ya, esa significa la red de toda la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz. Y la red WAN, que significa Wide Area Network, ¿ya? Que significa la red de Internet. Esto es por su alcance, hasta dónde llega. Por su medio de conexión, las redes pueden ser por medio guiado y por medio no guiado. ¿Qué quiere decir por medio guiado? Por cable. ¿Y qué quiere decir por medio no guiado? Sin cable. Es decir, el Wi-Fi es sin cable, ¿no es cierto? Es una red de comunicación inalámbrica. Wi-Fi significa eso, inalámbrico. Y las otras, lógicamente, están cableadas, que vienen de un módem del servidor y no las conectan a nuestra computadora. 3. Por su relación funcional, las computadoras pueden ser cliente-servidor o igual-igual. A ese igual-igual se le llama P2P. ¿Qué significa cliente-servidor? El cliente somos nosotros, ¿no es cierto? Y el servidor son las grandes computadoras conectadas en Internet que nos prestan el servicio, por eso se llama servidor. Y de igual a igual significa, por ejemplo, nosotros estamos chateando de igual a igual, entonces somos igual, que se llama P2P. Y por último, por su topología, las computadoras se clasifican, que es lo que tenemos acá nosotros: red de bus, ya, red de estrella, red de anillo o doble anillo, red de malla o totalmente conexa, red de árbol y red mixta. ¿Qué significa topología? Topología significa por la forma en que están distribuidas las computadoras, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta red de bus, aparentemente pareciera que aquí está el chofer y que este es un bus, ¿no es cierto? Y aquí también parece una estrella, y aquí es una red mixta que es entre bus y estrella, y así sucesivamente. Por la forma de conexión, entonces, o topología, las redes se tienen esta clasificación. Y con esto terminamos lo que es la parte del hardware.